Hola, yo soy Carolina García, fundadora de Choices Consulting, y hoy te quiero hablar de uno de los procesos de talento clave dentro de la organización. Así como muchos lo son, hoy quiero hablarte de la planeación de sucesión. La planeación de sucesión, pues digamos que engloba dos aspectos fundamentales. Uno es la identificación de los roles clave o los roles críticos dentro del negocio, y por otro es la identificación de una banca de talento sólida. Cuando digo sólida me refiero a que tengas el talento con el potencial necesario, pero que además la gente esté lista para poder tomar su siguiente rol. Esto lo haces pensando en, digamos, dos momentos en el tiempo. Uno, en el presente, hoy dónde está la organización y lo que necesita, pero mucho más aún lo haces pensando en el futuro, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades futuras de la organización? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Cómo va a estar el negocio en el futuro? Y en función de eso, ¿qué es lo que necesita preparar desde hoy? Entonces te regresas al presente y te aseguras de que hoy cuentes con la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y trabajar en esto tiene varias ventajas. Yo podría resumirlo en tres. Yo veo que hay un impacto importante en términos de garantizar la continuidad del negocio, por un lado. Por el otro, un aspecto muy importante que a veces perdemos de vista y que tiene que ver también con garantizar la gestión del conocimiento, la permanencia del conocimiento dentro de la organización. Estoy segura que muchas veces nos ha pasado, te ha tocado ver que el conocimiento y la experiencia se la llevan las personas cuando se van de las organizaciones o cuando se mueven de puestos. Y realmente hay que trabajar en construir una plataforma sólida que te permita que el conocimiento y la experiencia se quede. Y el tercer impacto o la tercera ventaja tiene que ver con que impacta directamente en la satisfacción, en la motivación de las personas y por lo tanto en la retención de las personas. Es claro que si alguien está contento dentro de la organización, seguramente tiene claro cuál es su plan de carrera, tiene claro hacia dónde va, tiene oportunidades de desarrollo, sabe que tiene un cierto nivel de exposición dentro de la organización y que lo están o la están preparando para su siguiente movimiento. Y eso tiene un peso muy importante a la hora de decidir quedarse dentro de la organización. La planeación de la sucesión en Choices la abordamos a partir de 5 etapas. Inicialmente trabajamos en la prealineación con el negocio. En segunda instancia trabajamos en el mapeo de la organización. En la tercera etapa trabajamos ya como tal en el diagnóstico del talento. En la cuarta etapa empezamos a trabajar en la identificación y en la construcción de la banca de sucesión. Y finalmente, en la quinta etapa trabajamos en un proceso que llamamos calibración del talento. A continuación te voy a explicar un poco más de detalle cada una de estas etapas. En la prealineación arrancamos trabajando con los líderes del negocio en términos de 3 macroprocesos: sensibilización, adopción y educación. En la sensibilización, una de las cosas más importantes es identificar el nivel de conciencia sobre la necesidad de cambio. Hacemos una evaluación de readiness para el cambio o de change readiness, en donde podemos obtener información útil sobre qué tanta necesidad ven de hacer un cambio, de implementar un cambio, si la gente sabe cuál es el rol que juega en el cambio, si tiene las herramientas y el conocimiento que necesita y si sabe cómo mantener este cambio en el tiempo hacia adelante. Y en función de eso construimos un plan de acción y un plan de trabajo. Otra cosa importante que trabajamos es en identificar y construir juntos una visión de largo plazo. Y finalmente trabajamos en identificar riesgos, retos y amenazas hacia adelante. Como parte de la adopción, algo importante que hacemos acá es trabajar en, como la palabra lo dice, en la adopción, en el entendimiento del modelo, de los roles y responsabilidades, de los tiempos. Y finalmente, en educación trabajamos en un proceso, en un despliegue de entrenamiento para que las personas involucradas en el proceso entiendan bien cuál es el rol que van a jugar, cómo lo van a jugar, cuáles son las herramientas de las que disponen, etc. En la segunda etapa o en el mapeo de la organización,
Es importante abordar aspectos como entender, revisar las estructuras dentro de la organización, la evaluación de las posiciones, los niveles, si existen, y si no hay que crearlos. Trabajamos en el mapeo de puestos, en identificar descripciones de puestos, si existen y si no hay que crearlas también. Trabajamos en el proceso de definición de roles clave y trabajamos en el proceso de identificación de habilidades y competencias clave dentro de la organización. En la tercera fase de diagnóstico como tal de talento, aquí trabajamos 4 pasos importantes. Uno es, trabajamos en entrenar a toda la población involucrada como tal en el modelo y en la metodología a usar. Los llevamos de la mano en todo el proceso de diagnóstico de talento y del readiness de la gente, o de qué tan listos están, cómo hacer para acelerar el desarrollo de la gente para que puedan incrementar su nivel de preparación para los siguientes roles y retos. Empezamos a trabajar en la construcción de la identificación del pipeline estratégico de sucesión o de la banca estratégica de sucesión. Y finalmente también abordamos la creación o la construcción de acciones clave de desarrollo y de carrera para los sucesores clave. Ya vamos por la cuarta etapa, la construcción de la banca de sucesión. Y aquí igualmente iniciamos con un entrenamiento en cuanto al modelo y la metodología que usamos para la identificación de la banca. Y ahora sí nos remangamos la camisa y empezamos a trabajar con los líderes de las posiciones en la identificación del talento clave para construir las bancas de sucesión. ¿Por qué digo que nos sentamos con los líderes? Porque nadie mejor que ellos conocen no solo las posiciones, sino las personas. Aquí es importante trabajar con los dueños de las posiciones, los line managers, los jefes, a quienes les reportan las posiciones en el organigrama. Y finalmente, así como trabajamos en la identificación de sucesores clave para cada posición, también trabajamos en la identificación de riesgos de cobertura para cada una de las posiciones. Esto en base a una metodología específica. De manera que como resultado van a tener no solo identificación de las bancas de sucesión, sino también como si fuera un semáforo donde vemos riesgos, donde no, donde hay que tomar acciones más inmediatas y donde a lo mejor podemos estar más tranquilos hacia adelante. Y finalmente la última etapa, que desde mi punto de vista es una de las etapas más hermosas, de las que más disfruto, es la calibración del talento, porque todo este trabajo que llevamos haciendo etapa por etapa no se puede quedar, por un lado, encajonado y no hay que darle vida, y por el otro no se puede quedar en silos, no se puede quedar dentro de cada departamento. Entonces, este es el momento en donde damos visibilidad del talento dentro de la organización de manera cross-funcional. Cada departamento puede conocer el talento que hay no solo dentro de su área, sino en otras áreas, y esto abre muchas otras posibilidades de carrera y desarrollo para las personas, porque pueden empezar a ver movimientos cross-funcionales. Incluso las bancas de sucesión se pueden construir de manera compartida. Esto permite la construcción de alianzas estratégicas de talento y de desarrollo, y finalmente se establece un ciclo de planeación de sucesión para los siguientes años entre todas las áreas del negocio. De esta manera aseguramos que el proceso se mantenga vivo, que cada líder de área sea dueño de su propio proceso y se asegure ahora sí de darle continuidad a lo largo del tiempo. Como ves, esto es un proceso complejo, es un proceso muy minucioso, es un proceso que reditúa dentro de la organización, que tiene un impacto no solo en términos de retención del talento, sino en general, como lo decía al inicio, en términos de la continuidad del negocio. Tiene un impacto muy importante. De manera que si me estás escuchando y te resuena esto que escuchas, si de repente dices, tengo esta necesidad dentro de mi organización, o hoy lo hacemos pero no funciona, o no tengo idea cómo empezar, cómo hacerlo, te invito a que conversemos y a que podamos encontrar juntos una manera más eficiente de que puedas llevar a cabo un proceso tan importante como este dentro de tu organización.